que Doctor, generalmente eso es debido a enfermedades del parénquima pulmonar, de su vasculatura, enfermedades de la vía aérea o de la pared torácica. doc- Hay que aclarar que el término col pulmonar no se puede aplicar o se excluye, ¿no?, a la falla, a cualquier falla de disfunción del ventrículo derecho que sea secundario a una enfermedad cardíaca del lado izquierdo, no sea una valvulopatía mitral, una valvulopatía aórtica o una insuficiencia coronaria izquierda, no sea, esos están excluidos. Asimismo, las cardiopatías congénitas tampoco se considera dentro de lo que pueda ser el col pulmonar. ¿Ya? Entonces, miren aquí de que tenemos, ¿no? Por enfermedades pulmonares, intersticiales, ¿no? doctor, disculpa que lo interrumpa. Dime. No sé si soy la única que ve negro. No ve las diapositivas. ¿Así? Yo A también ver, veo negro, doctor. ya, a ver. Voy a compartirlo otra vez, ¿ya? Ok, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. Sí, doctor, gracias. ya. Si no la ven, me avisan, ¿ya? Sí, Entonces doctor. decíamos que la definición de cor pulmonar viene a ser cualquier alteración de la función del ventrículo derecho, ¿ya? Secundario a enfermedad pulmonar intersticial, o sea EPOC, sea EPIT, ¿ya? A enfermedad pulmonar del parénquima, enfermedad de la vasculatura pulmonar, una hipertensión arterial pulmonar, como hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Una alteración de la vía aérea superior, como en el apnea del sueño, o una alteración de la pared torácica, ¿no? Como podemos ver aquí en los gráficos que hemos puesto para definir, para fijar el concepto. Se excluyen las enfermedades del ventrículo izquierdo y las cardiopatías congénitas, ¿no? Mejor dicho, se excluyen las fallas del ventrículo derecho secundarias a enfermedades del lado izquierdo o a cardiopatías congénitas. ¿Ya? El evento fisiopatológico final común, o sea, la causa por la cual se produce el cor pulmonar, es la hipertensión arterial pulmonar, o sea, la presión elevada en la arteria pulmonar. Repetimos otra vez, la causa más frecuente son las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Si su presentación es crónica. También, por ejemplo, si es agudo, ¿no? Aquí una causa muy frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Es la cardiopatía relacionada con la sobrecarga de las cavidades derechas del corazón, producida por un aumento del tamaño del ventrículo derecho, secundario a las alteraciones pulmonares del tórax o de la circulación pulmonar, ¿no? Aquí les he puesto esta diapositiva, ¿no?, para hacer una pequeña diferenciación entre lo que es cor pulmonar agudo y lo que es cor pulmonar crónico. Cor pulmonar agudo es cuando hay un evento brusco, ¿no?, que hace que aumente la presión en el lado derecho de manera brusca, ¿no? Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? Entonces, el corazón empieza a latir contra mayor presión, aumenta de su postcarga en forma brusca, y lo que generalmente se produce en el ventrículo derecho es dilatación del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque no le da tiempo a adaptarse, ¿no? Recordemos nosotros que siempre la adaptación primero va por hipertrofia y luego va por dilatación.
Aquí no, como es agudo, lo único que hace el ventrículo es dilatarse. Y es justamente la diferencia con el cor pulmonar crónico. En el cor pulmonar crónico, como es de aparición más solapada, más lento, entonces comienzan a aumentar las presiones en forma progresiva y el ventrículo derecho primero se hipertrofia, ¿no? Y finalmente recién entra en dilatación, ¿ya? Vamos a ver esto al final, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en un paciente con cor pulmonar crónico? ¿No? En la historia clínica que vamos a encontrar, signos muy inespecíficos, sensación de falta de aire, disnea, fatiga, mareo, hinchazón, aumento del perímetro abdominal, puede haber pérdida de conciencia, dolor de pecho anginoso. Y en el examen físico, los signos que vamos a recoger son digamos, un impulso del ventrículo derecho palpable, un choque de punta, ¿no? Un aumento del segundo ruido cardíaco, tercer y cuarto ruidos audibles si es que el corazón está en falla, el soplo de insuficiencia tricuspidia o de insuficiencia pulmonar, ¿no? Y los signos que hemos dicho cuando conversamos hipertensión arterial pulmonar en la clase, los signos de falla de insuficiencia cardíaca derecha, edema, puede haber ascitis, distensión abdominal, esplenomegalia, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ¿no? Y aquí vemos en esta gráfica, ¿no? Básicamente los signos de que nosotros recogemos es de todos aquellos casos de lo mismo de que encontramos en una falla, en una insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares podemos utilizar? Bueno, acá tenemos el electrocardiograma, ¿no? En el que vemos en este electrocardiograma el eje desviado a la derecha, 180 grados casi, 180, ¿no? Y para los que han hecho electrocardiografía conmigo, fíjense en B1, B2, que nos está hablando claramente de una hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Y si nos fijamos en la onda P, en la segunda derivada, vemos que es una onda P picuda, grande, estrecha, ¿no? Que nos habla de un crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Signos clásicos de sobrecarga de presión y de volumen en el electrocardiograma, ¿no? En la placa, en la de rayos X, vamos a encontrar las ramas de las arterias pulmonares muy aumentadas en tamaño, ¿no? Pero miren aquí a la periferia, están amputados los vasos, nosotros no los vemos, ¿no? Y también se puede ir aumentando el cono de la arteria pulmonar, ¿ya? El ecocardiograma es el más específico, ¿no? Utilizamos estas 4 vistas que están acá, ¿no? Miren aquí en la primera etapa, ventrículo izquierdo, arriba ventrículo derecho, acá donde estoy poniendo el cursor. Aquí abajo igual, a la derecha está el ventrículo izquierdo y aquí está el ventrículo derecho, ¿no? En este corte de los grandes vasos, también miren dónde está ubicado el ventrículo izquierdo, ¿no? Y finalmente en el subcostal también vemos aquí el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Aquí tenemos un ecocardiograma de un paciente con hipertensión arterial pulmonar y en el que podemos ver aquí una gran dilatación del ventrículo derecho, ¿ya? En el primer corte, en el de 4 cámaras, lo vemos, ¿no? El septum, aquí donde está la flecha roja, está desplazado hacia el lado izquierdo, está apretando al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es mucho más pequeño, ¿por qué? Por la gran presión que tiene este ventrículo
derecho que sobrepasa la presión que normalmente maneja el ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí en el tercer cuadro, también en este eje corto, podemos ver el gran diámetro que tiene el ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo, que a su vez también está siendo desplazado. Miren aquí el septum interventricular, ¿no? Claramente donde está la flecha roja, lo está empujando y forma como una D. Vean aquí una letra D, ¿no? Ese es aplanamiento del septum interventricular, es un signo muy característico que nos está hablando de hipertensión en el lado derecho, ¿no? De gran presión en el ventrículo derecho, ¿no? ¿Qué pruebas podemos hacer, no? Podemos hacer un test de esfuerzo para ver la famosa caminata de 6 minutos para ver cuánto de esfuerzo puede hacer ese paciente, ¿no? Pero mucho más específico que la caminata de 6 minutos es esta prueba que está aquí, que es la ergoespirometría, ¿no? En la cual lo que nosotros vamos a medir es el consumo de oxígeno y las curvas que nos dan los diferentes parámetros de la ergoespirometría para establecer la hipertensión pulmonar, ¿no? Finalmente, el estudio que nos mide directamente cómo está la presión en la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho o en las aurículas, es el cateterismo cardíaco, ¿no? Ahí en el cateterismo cardíaco derecho, nosotros introducimos un catéter de que lo podemos llevar hasta la misma arteria pulmonar y comenzar a medir las presiones en cada una de las cavidades. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del cor pulmonar, obviamente que siempre va a ser el tratamiento de la enfermedad, la de base, ¿no? Y es el tratamiento de toda insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, tenemos las medidas generales, como la restricción, la de sal, para disminuir edemas, ¿no? Obviamente, disminuir el tabaco si es que fuma o eliminar, hacer actividad física controlada, ¿no? El tratamiento específico de la enfermedad, si es un EPOG, ¿no? Broncodilatadores, oxigenoterapia. Si la hipertensión pulmonar es por embolismo pulmonar, entonces tenemos que anticoagular al paciente, ¿no? Si es agudo, fibrinolisis, si es un embolismo crónico, anticoagulación, y finalmente si es un embolismo pulmonar que a pesar de la anticoagulación todavía siguen apareciendo trombos, pues tenemos la opción la de poner un filtro en vena cava inferior, o si nada de esto funciona, tendremos que ir a la endarterectomía de las ramas pulmonares, ¿no? Igual aquí se aplica el tratamiento específico que hemos estudiado para hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Con calcio antagonistas, con sildenafilo, ¿no? Con Bosentan, y la anticoagulación siempre está aquí de mano, ¿no? También podemos dar, si hay falla derecha, diuréticos, mantener balances hídricos negativos, disminuir la cantidad, la de líquido de que el paciente está tomando, ¿no? Y si el paciente ya empieza a presentar inestabilidad hemodinámica, pues tenemos que darle el tratamiento, como a toda falla cardíaca, con inotrópicos, con noradrenalina, con dobutamina o con levosimendan para intentar aumentar la contracción de ese ventrículo derecho. Y finalmente, si no obtenemos respuesta, podemos ir a perforar el septum interauricular, ¿no? Hacer una septostomía auricular para descargar la presión ahí, ¿no? Si no funciona, ya sabemos, podemos ir finalmente hasta el trasplante corazón-pulmón. Bien, como han visto, la clase es muy similar a la que hemos visto de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? ¿Alguna pregunta? No tenemos mucho más para hablar acá. Algo que quieran saber, ¿no? La única diferencia con la clase de hipertensión arterial pulmonar, por eso es que ya no la toqué el día que hicimos hipertensión arterial pulmonar, porque lo único diferente aquí es el concepto, básicamente, ¿no? ¿Cuál es qué es el cor pulmonar? El cor pulmonar se llama a la falla del ventrículo derecho
secundario a problemas pulmonares, sea del parénquima, sea de la vasculatura pulmonar, sea ocasionado por obstrucciones en la vía respiratoria alta, como el apnea, la del sueño, o, por ejemplo, una escoliosis severa, alguna alteración en el tórax muy severo. Eso es lo único diferente que tiene esta clase de POC, porque el resto, la fisiopatología es exactamente igual que la de la hipertensión arterial pulmonar. Y obvio que el tratamiento también va a tener que ser el mismo. ¿Ya? ¿No hay preguntas, chicos? Si no hay preguntas, me despido, porque sí, realmente este es un tema muy simple, como les dije, ¿no? Es muy similar. ¿Ya? Que les vaya bien y nos estamos viendo en los exámenes. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Doctor, luego. gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.